que enciende la llama, la tiza que en el aula reclama, por la dignidad del magisterio. Pizarra crítica, el pensamiento es nuestro. Pizarra crítica, hasta la victoria. Saludos, maestros y maestras de la República Dominicana. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Pizarra Crítica, defendiendo los derechos del magisterio dominicano y analizando temas educativos. Soy el profesor Leandro Gavín. El día de hoy vamos a abordar un aspecto interesantísimo y muy importante que realmente es de interés para los maestros y maestras de la República Dominicana, y es las secuencias, o mejor dicho, las guías didácticas que el Ministerio de Educación ha establecido para el nivel primario. Estas guías didácticas contienen una serie de estrategias estructuradas en momentos, inicio, desarrollo y cierre, que orientan a que el maestro las aplique en el aula. O sea, estos documentos, las guías didácticas del nivel primario, ya vienen con una planificación realizada, porque estructura en esos tres momentos pedagógicos, inicio, desarrollo y cierre, todo lo que el maestro debe hacer en cada uno de esos momentos. Incluso dicen los recursos que el maestro debe utilizar, incluyendo hasta qué video le debe poner a los estudiantes. O sea, estas guías vienen ya con todo lo que el maestro tiene que hacer preestablecido ahí. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde queda entonces la planificación propia de cada maestro, donde éste debe impregnar, plasmar su marca como profesional de la enseñanza? ¿Dónde queda la creatividad del maestro? Las estrategias que él también pueda concebir partiendo de las necesidades de sus estudiantes. Porque estas guías traen preconcebido todo lo que el maestro debe de hacer en el aula. Y esto se aplica en todos los grados del nivel primario, desde primero hasta sexto. En el primer ciclo está el programa con base, donde hay una guía con una serie de secuencias con 5 momentos donde el maestro tiene que aplicarlos al pie de la letra con todo lo que hay que hacer. Pero entonces, si ya al maestro le están enviando en estos documentos todo lo que tienen que hacer, entonces, ¿qué sentido tiene la planificación propia del maestro si lo que tiene que hacer es aplicar lo que dicen estas guías? Porque usted me dirá, pero es una guía, no tiene que ser exactamente como lo dice ahí. Pero realmente, en la realidad, el Ministerio de Educación lo que hace es procurar que el maestro aplique lo que dicen estas guías al pie de la letra. Porque cuando un técnico va a supervisar al maestro, lo primero que va a ver es si está aplicando exactamente lo que dice la guía. O sea, el maestro prácticamente lo que hace es entonces que al momento de planificar, lo que realiza es un vaciado de la información que tiene la guía en una plantilla de planificación de unidad y le cambia algunas palabras y cuestiones mínimas. Pero en esencia lo que está haciendo es un doble trabajo, porque al fin y al cabo va a aplicar exactamente lo que la guía dice, porque eso es lo que orienta el Ministerio de Educación. Entonces, señores, ¿dónde está? ¿Dónde se le deja libertad al maestro para que pueda diseñar estrategias innovadoras de aprendizaje, si ya le están dando todo como tiene que hacerlo? Pero además, ¿acaso estas actividades que contienen las guías del nivel primario fueron elaboradas partiendo del contexto de los estudiantes? Porque quienes elaboran estas guías, les aseguro
que no han pasado por un aula y no fueron primero a conocer la realidad del estudiantado dominicano o las diferentes realidades de los estudiantes dominicanos para entonces luego irse a elaborar esos documentos. Quienes conocen la realidad de sus estudiantes desde el primer día son los maestros y sin embargo, siendo ellos los que conocen la realidad y los que mejor pueden determinar cuál es la estrategia más pertinente de acuerdo a esa realidad, entonces les envían unas actividades prediseñadas y les dicen aplique esto y va un técnico a ver si lo está aplicando sin tomar en cuenta si esas actividades realmente van a ir acorde a la realidad de los estudiantes que ese maestro tiene en su aula. Entonces, esto representa una gran contradicción con lo que dice el propio Ministerio de Educación en las jornadas de verano, en los distintos talleres de capacitación, cuando orienta a que el profesor tiene que planificar tomando en cuenta la realidad cultural y social de sus estudiantes, el contexto de donde vienen, porque esto es fundamental y determinante en el aprendizaje. Pero entonces, en lugar de dejar que sea el maestro que escoja y diseñe las estrategias más pertinentes y ensamble una planificación acorde a las necesidades de sus estudiantes, le envían una guía prediseñada que la hizo un personaje o una empresa que ni siquiera conoce la realidad en la que viven los jóvenes dominicanos, en la que viven los jóvenes de muchas comunidades del pueblo dominicano, y entonces se termina imponiendo la aplicación de esta guía que no fue elaborada en base a esa realidad de los estudiantes. Y eso contradice lo que el Ministerio de Educación siempre le orienta al maestro. Lo que se debería de hacer es, desde nuestro humilde punto de vista, es que el Ministerio de Educación cumpla de verdad con lo que dice la Ley de Educación de que el currículum es flexible. Porque cuando se imponen estas guías y ya con todo preestablecido para ser realizado en el aula, entonces al parecer esa flexibilidad no existe. Porque si es cierto que el currículum es flexible, entonces al maestro nunca se le debería de imponer una guía con actividades y estrategias ya preconcebidas y que el maestro tenga que encasillarse a esa guía, que quedarse dentro de esa camisa de fuerza y entonces se le limite su capacidad creativa. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿los maestros debemos ser profesionales activos, que innovemos en nuestra práctica, que realicemos la investigación educativa y en base a nuestra propia realidad, entonces nos formemos y actualicemos más y creemos e innovemos con nuevas estrategias de aprendizaje? ¿O debemos limitarnos a ser simples ejecutadores o ejecutores de programas preestablecidos? Simples peones del Ministerio de Educación que tienen que hacer lo que el ministerio entiende que es lo que hay que aplicar en las aulas. ¿Y dónde está entonces la opinión del maestro como profesional? Y esto se llama subestimar la capacidad del maestro como profesional, porque le están quitando el protagonismo y el papel activo que debe jugar como animador del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que le están imponiendo lo que a juicio de las autoridades se debe de hacer o se debe implementar dentro de las aulas. Señoras y señores, diversos autores han dicho que la autonomía del docente es importante en la innovación. Autores como Gao y Lin, 2023, hablan de que la planificación es un proceso vivo
en la cual hay una serie de factores endógenos, o sea, de factores implícitos como los saberes previos del estudiante, la familia, la comunidad, una serie de elementos del contexto que deben ser tomados en cuenta para planificar. Entonces, si la planificación es un componente vivo, ¿por qué cuando un técnico va a supervisar al maestro, si ve que el maestro está haciendo algo diferente a lo que dice la guía, porque ese maestro entendió que esa estrategia le funcionaba más que lo que dice la guía, entonces el técnico va a decirle, no, usted tiene que aplicar lo que la guía dice porque esa es la orientación? Entonces, ¿dónde está la flexibilidad? ¿Dónde está, acaso se está abandonando ese principio pedagógico de la que la planificación es un componente vivo, no estático, que debe estar en constante modificación? Porque si la planificación es así, que debe ser flexible, que debe estar en constante modificación, acorde a las necesidades de los niños, porque de ahí es que se parte para planificar, entonces, ¿por qué imponer una guía con todo preestablecido como se debe de hacer, que fue elaborada en un contexto muy diferente a la realidad de los estudiantes? ¿No es mejor que sea el maestro que en base a la realidad de sus estudiantes diseñe las estrategias de aprendizaje más pertinentes y las actividades que considere más pertinentes de acuerdo al contexto? Pero además, otro componente, las guías didácticas, al parecer, a propósito de que no toman en cuenta o sea, quienes la elaboraron no conocen la realidad del sistema educativo dominicano. eh, Estos documentos contemplan recursos para los cuales se necesita la tecnología, como por ejemplo videos, en el área de, por ejemplo, de ciencias sociales, en la guía de sexto grado del nivel primario, se contempla que el maestro debe colocar videos y hasta ponen el enlace del video que debe de ser, el uso del GPS para explicar a los estudiantes la forma del planeta Tierra, enseñarlo a ubicar en los diferentes puntos geográficos, etcétera. Y claro, esto es importante. Sin embargo, muchísimas escuelas dominicanas no están equipadas con tecnología. La escuela donde este servidor labora, por ejemplo, la Ilma Contreras, San Francisco de Macorís, no tiene PDI. Entonces, ellos envían en una guía, instruyen a que utilicemos recursos tecnológicos, pero no garantizan que esos recursos estén en todas las escuelas para que puedan ser aplicados. ¿Y qué sentido tiene esto entonces? Y esto demuestra de manera contundente que esas guías no están diseñadas acorde a la realidad del sistema educativo. Y lamentablemente esto es penoso. Ya en conclusión, para ir finalizando, el mensaje que queremos dejar es el siguiente. Esta crítica que hacemos no es por criticar, no es hablar por hablar, es porque por nuestra preocupación genuina de que el maestro y la maestra debe jugar un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual no se le deben estar imponiendo todo lo que tiene que hacer y ejecutar en el aula. Esto es subestimar nuestra capacidad, porque nos están diciendo prácticamente que entonces nosotros no sabemos qué hacer y que lo que saben son ellos. Cuando en realidad los maestros y pasamos por una universidad, nos capacitamos, demostramos en la evaluación del desempeño lo capaces que somos y somos nosotros los que conocemos a nuestros estudiantes. Por lo tanto, a nosotros se nos debe dejar la libertad de cátedra de usar las estrategias que mejor nos funcionen. Y nosotros estamos conscientes, claro está, de que debemos elegir las más pertinentes, porque no las elegimos a lo loco, sino partiendo de las necesidades de nuestros estudiantes y según
veamos cómo vaya progresando el grupo, entonces vamos modificando las estrategias que hayan que modificar. Por lo tanto, se nos debe dar libertad para crear, para pensar en estrategias, para innovar. No se nos puede encasillar con una guía que nos limite a que tengamos que hacer exactamente lo que dice ahí, solamente para cumplir el requisito del Ministerio de Educación. Además, nosotros somos los que conocemos la realidad de nuestros alumnos. Así que, ¿quiénes mejores para diseñar cuáles estrategias mejor deben funcionar que nosotros mismos, que estamos a diario con nuestros alumnos, que escuchamos su realidad, que nos relacionamos con la familia incluso? Por lo tanto, en pocas palabras, al maestro no se le debe encasillar, se le debe dar oportunidad. Y a propósito también, el profesor Sixto Gavín ha dado declaraciones también sobre la rigidez de las secuencias didácticas y cómo esto aumenta la carga de estrés también del maestro. Él lo ha denunciado porque es un gran conocedor de la realidad del sistema educativo. Entonces, vamos a terminar con esto. El sistema educativo dominicano debe darle más libertad al maestro para que pueda escoger las estrategias que mejor le funcionen y así que el maestro pueda desarrollar su capacidad innovadora y así producir un mayor impacto en la calidad de los aprendizajes. Muchas gracias por su atención y hasta la victoria siempre. Somos la voz que enciende la llama, la tiza que en el aula reclama, por la dignidad del magisterio. Pizarra crítica, el pensamiento es nuestro. Pizarra crítica, hasta la victoria.